preguntándole a López parece Murphy. Perdóname, Sí. que hay algo importante que es esto. Vos hablaste de la batalla cultural y el kirchnerismo, antes de llevar adelante la megacorrupción que hizo, como lo hizo en Santa Cruz, sin ninguna sofisticación, necesitó lavarle la cabeza a la gente a través de la batalla cultural, del adoctrinamiento, de la cooptación de la justicia, de lavarle la cabeza a los chicos en las escuelas. Es por eso que nos atacan, además, porque nosotros día a día desmontamos esa batalla cultural. Entonces, el periodismo de opinión, que es hablar de esto, más el de investigación, que apunta a la corrupción, van de la mano, y eso es lo que los enloquece. Yo no quiero dejar de preguntar a Ricardo López Murphy, a quien le agradezco, que hace mucho que no venía y vino teniendo muchas cosas que hacer. Lo que pasa es que ya no da más esto, porque en el medio hay un escándalo que implica la inflación, la economía, el gasoducto. Néstor Kirchner, yo creo que sintetiza todo lo que está mal en la Argentina, ¿o no, Ricardo? Bueno, ahí hay primero que todo un caso de extrema incompetencia. O sea, era muy claro desde hace bastante tiempo que había que movilizar la energía y el gas y esa disponibilidad de recursos. Hay que hacerlo sí o sí. Sin ninguna duda. Lo mejor hubiera sido hacerlo, como estaba licitado en el gobierno anterior, por iniciativa privada. Eso es lo que es lógico. Los otros gasoductos están administrados por iniciativa privada. En tercer lugar, cuando un ministro hace una denuncia como la que hizo Culfas, es inevitable que surja demandas judiciales, no se puede evitar, es una reacción institucional. Y eso lógicamente va a generar otras dificultades. Las torpezas que se han cometido una a una. Acuérdense cuando decían que emitir no creaba inflación. Acuérdense ustedes del descalabro presupuestario que se hizo. Acuérdense del plan Platita. Nada es gratis. Eso es lo que hay que entender. Nada es gratis. Y todo eso ocurrió y lo estamos pagando los argentinos, pero también el propio gobierno. El gobierno está en un nivel de desprestigio atómico, extraordinario. Además, el espectáculo ese tiene un detalle que es muy importante. Ellos tenían, o sea, atribuían la fama de saber gobernar. ¿Usted se acuerda? Sí, infalible. Esa idea de todo lo que no pueden pero hace. Y la idea que solo el peronismo podía gobernar. Y los no peronistas si ha habido un caso de ineptitud, de incapacidad, de falta de reglas de juego, de gobernanza, es este. Es este gobierno. Pero además, fíjense ustedes lo que pasa con esta brutal interna. Culfas dice lo que dice. Nosotros estamos todos sorprendidos, ¿no? Yo no me dejo de sorprender. Culfas dice lo que dice. Cristina sale con un off the record que es una tontería, no se lo creen ni los niños, ni sus nietos se lo deben creer. Y el presidente hoy sale a pegarle a Culfas. Yo no lo podía creer, mirá. No me gustan los off, no me gustan las cosas dichas en secreto. Cuando un funcionario habla, tiene que hablar públicamente. No me gustó lo que hizo Matías, por eso tomé la decisión que tomé. Lo que piensa Matías es lo que piensa Matías. Definitivamente no comparto lo que piensa Matías en ese punto. Y nada, presidente, pero el tema... Yo te digo, no sé si es por el Día del Periodista o qué, pero entre la renuncia de Matías Culfas, el contenido que básicamente acusa a la mitad del gobierno de ser culpable de, entre otras cosas, la inflación y que no se haga el gasoducto, y la carta de hoy de la Secretaría de Energía denunciando a Culfas de todos los males de Argentina, nos hicieron un favor, están haciendo entre ellos esta guerra. ¿Qué cartas? Hoy hay un comunicado de la Secretaría de la Secretaría de Energía, donde directamente culpa a Culfas de problemas centrales de la Argentina. Sí, el precio del pan, la inflación. Sí, ahora hicimos una plaquita. Mirá, de demoras, bueno, de las demoras del Discúlpame, gasoducto. ¿esto es de ahora? Esto es de hoy. No, estos tipos están delirados. Yo digo esto porque a la gente común no le importa si el problema es Culfas o el secretario de Energía. Derrumbe del intercambio comercial. Dicen que hace 10 años era 200.000 millones de dólares, ahora 100.000 millones de dólares. Cada vez mayor inflación. Esto lo dice la Secretaría de Energía de este gobierno, que critica a este gobierno, pero le echa la culpa a Culfas. ¿Qué te importa quién es el funcionario? Lo que te importa son los problemas. Fíjate, le achaca la pobreza del 40%, que es más del 40%. La caída del 3,4% del consumo minorista. La caída de, escucha esto, más del 5% del consumo entre los pobres.
Todo esto son unos dramas espantosos que los tendríamos que señalar los periodistas. Nos hacen el favor y se los señalan ellos a ellos mismos. Pero es delirante, Claro, pero la lo gente es hace- delirante. eso lo hace la Secretaría de Energía, en realidad, en Enargas, para justificar por qué pisa las tarifas. Qué vergüenza. Y lo que le está diciendo a Está bien, Culfas no es, importa. con este contexto, vos además le querés sacar plata a la gente. Ahora bien, hoy en el gobierno había un malestar gigantesco con Culfas, porque tanto de la cámpora como del albertismo, porque de la denuncia de Culfas está llena de inexactitudes. Técnicas. A ver, que la obra civil, que se haya demorado tanto la licitación de los pliegos de este gasoducto, nosotros contábamos la semana perdón, pasada. una de las razones es la que dijo Ricardo López Murphy. ¿Por qué no hicieron correr la licitación que estaba perfecta del gobierno anterior? Porque cuando vos pisas tarifas, ningún privado quiere hacerse cargo de los costos del gasoducto. Ahora, la semana pasada acá contábamos que la licitación de la obra estaba completamente frenada porque no le querían entregar la obra a dos constructoras que son, entre comillas, de enemigos del gobierno. Una Techint y la otra Minlin, asociada con Macri. Perdón, y Prosanto, ¿cómo se llama el señor? Prosato. Prosato. Que declara la semana que viene como Que testigo. declara la semana que Ahora- viene. A ver, lo rajaron porque parece que quería meter por la ventana a Cristóbal López. Bueno, ese es el tema. Ahora, la denuncia de Culfas es como que mezcla todo y en el fondo no es que dice, acá querían meter a Cristóbal López y por eso no se cerró. Dice algo de los caños, mezcla la licitación de lo que fue los tubos, la compra de los tubos, que eso ya estaba cerrada, con la Está bien, licitación que de la obra interpreten lo civil. que quieran, Florencia. Para mí es un ministro de gobierno anunciando corrupción, ¿o no, Iglesias? Bueno, yo creo que esto se veía en el 2019, era muy claro. Si vos votas delincuentes, porque Cristina y Alberto son dos delincuentes, han quebrado la ley, han delinquido. Alberto lo ha reconocido, inclusive ha pagado para lavar su culpa. Son dos delincuentes. Si vos votás delincuentes, después no te puedes quejar de que te roben hasta las vacunas. Y si vos votás tipos que, como acabamos de ver recién, en uno de los 1000 episodios, Cristina diciendo el hijo de puta de Massa, que forman parte del mismo gobierno, después no te puedes quejar de que tener un gobierno dividido. Y además la responsabilidad es de ellos, desde ellos. Ellos dijeron que juntos iban a gobernar, iban a girar no sé qué perilla, iba a volver el asado y no sé qué, y ahora están viendo a quién le echan la culpa, ¿no? O sea, esta vieja historia con el peronismo de yo no lo voté, empezó dentro del propio gobierno y antes de que termine el mandato. Ahora hoy hay- Pablo Roca dice, hablando del tema corrupción o no, tuvo que salir en un encuentro de AEA que no era para eso, a decir que Techint no cometió un acto de corrupción. Compartamos. Salieron a buscar todo lo que podían ofertar los tubos y ni los chinos ni nadie pudieron llegar con una oferta consistente y en el tiempo previsto. Nosotros, Tenaris, que es líder en el mundo en lo que hace en esto, llegó forzando toda nuestra cadena de abastecimiento de Brasil, en Argentina, anticipando decisiones, tomando personal clave y todo, para poder presentar una oferta que cumplió. La dirección de IASA se encontró con una tender, una gara, una licitación en la cual había un oferente, líder mundial en esto. Recién ganamos un gasducto mucho más grande en Qatar para esto. Pero podría haber decidido dos cosas: cancelar la licitación, olvidarse del gasducto para el 2023 y hacer otra licitación más adelante, o a nosotros, y lo que hizo con sentido común fue asignar a nosotros. No hubo ni hecho de corrupción, ni direccionamiento del pliego, ni nada por el estilo. En este caso, usted sabe, yo no puede ser que no simpatice con la parte de la ideología, pero respeto un enfoque técnico cuando lo reconozco como tal, y esto fue lo que se ha hecho. Después, el sentido común se fue perdiendo en toda la grieta, la multa. Qué problema, ¿no? Qué problema, Ricardo, porque en Argentina no se puede hacer nada. ¿Hay que creer en lo que dice Pablo Roca? Bueno, yo diría, el problema central es que acá hay un ministro que ha denunciado al gabinete y al gobierno. Y después las réplicas también de la Secretaría de Energía con todo tipo de argumentos. En esas condiciones, bajo esas circunstancias, era inevitable que surgieran denuncias judiciales. O sea, pensemos cualquier otro país del mundo donde se da este cruce, es imposible evitarlo. O sea, ¿qué podíamos hacer los opositores? ¿Callarnos? No podemos.
tenemos que hablar, para eso lo pagan. Pero los opositores no lo que podrían estoy- perdonar, por ejemplo, haber dicho por qué se demora tanto un gasoducto que hace un año se anunció y que mire, es clave para si la economía alguien, argentina. Si alguien ha estado hablando de los problemas de la energía, del gas, de la incompetencia de este gobierno, ese es mi caso. Me he hartado, creo que hablo tanto del gas Sí, sí, sí. y de los problemas No, eso movilizar es cierto. los Pero recursos. además hay un pero montón de además proyectos que me he vuelto hasta presentados de- aburrido. No sé por qué decís, digo, hay un montón de proyectos presentados y pedidos de informe sobre la este situación del, gasoducto? Sí. sobre Sobre el este- gasoducto, sí, sí, sí. sobre la situación del gas, sobre las provisiones energéticas, sobre cómo iban a afrontar esto, porque otra vez llueve, sopa y los argentinos, gobierno peronista y con el tenedor, porque este gobierno tuvo, si esto todavía no voló por los aires, es porque en cada uno de estos años entraron unos 10.000 millones de dólares de aumento de precios de los commodities, sin aumento de las exportaciones. Récord. Hoy es récord. Solo Más, por aumento. más El mes que hace pasado, un año. 4.300 millones de dólares récord en un mes de entrada. Les entraron 10.000 millones de dólares. Les entraron los 4.000 millones de dólares del FMI. ¿Sabe por dónde se fueron? ¿Por dónde? Se fueron por los 13.000 millones de dólares de importaciones de energía que se usaron en los últimos 12 meses. Entonces, otra vez en esta situación. Y la oposición hace lo que podemos hacer. Nosotros no somos el gobierno, nosotros estamos en el Congreso, presentamos pedidos de informe, declaramos en todos lados, tenemos muy claro, teníamos la situación perfectamente establecida para que este gobierno pudiera, ya debería estar funcionando. Tuvieron 2 años y medio parando la licitación como estaba, armando una licitación que Para permitía la mordida. No, además, porque- Fernando, digamos lo que vos decías antes, ¿no? Un gobierno que a todas luces tiene una raíz delictual, y lo sabemos, y que está puesta en la energía y en la obra pública. Porque si vos retrocedés esta Debido. película, todo empieza en esta, ¿no? La del gasoducto, Santa más allá de las Cruz, debido. cuestiones técnicas. Cuando Cristina, en el acto de Tecnópolis, acusa al gobierno de Alberto Fernández de corrupción. Ella dice Claro. que Esto estaba es lo que se direccionado. extraña, Y ¿no? después Culfas dice, no, es al revés, son ustedes. Pero es que esto cuando son los cerrás funcionarios todo de la esto, cámpora. cuando cerrás Ahora todo digo, esto- ¿qué momento el Ahora, de Culfas, ¿no? Porque está citado por Rafecas como testigo. No, pero Culfas, a ver, no salvemos a Culfas. No, porque no, lo Culfas que digo es, ¿qué va a hacer debería, Rafecas Culfas el debería viernes? presentar la denuncia porque era funcionario. Bueno, ahora, y cuando ahora es estás en- testigo. Antes- Ahora Rafecas lo llama ahí como está- testigo. Lo llama como No, pero testigo, lo debería llama, ser el tendría acusador, que- él Vamos de debería uno. ser el que... No, Hay estamos un de acuerdo. punto pero que- De uno, de uno, de uno. Un punto que yo no quiero que olvidemos, porque si no nos obsesionamos solo con la corrupción. Y yo creo que la corrupción es un problema gravísimo en la Argentina, pero la incompetencia rivaliza. Sí, sí, es claro. La peor. incompetencia Es peor a rivaliza. veces, ¿Qué sí. quiero decir con esto? En el gobierno anterior de Cristina terminamos con una crisis energética formidable. Formidable, con un Vamos déficit- ahora y es lo mismo. Sí, y un Es decir, déficit... todo, la vez anterior terminamos sin reserva, estamos sin reserva. Se repite. O Pero sea, acá vos, ¿qué crees? ¿Que hay incompetencia o hay corrupción en el caso del gasoducto? yo creo que seguro hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Ahora, esta denuncia que vos tenés y que me leíste, la Sí. denuncia que presentaron es muy seria, ¿eh? Y va a tener que responder con datos técnicos. Culfa, yo creo que el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta, Y ¿no? hay que estar atento a lo que va a declarar el lunes de la semana que viene Pronsato, el funcionario que se fue antes de Culfa. Antes de que Laura presente la información que tiene, ¿qué pasa con Bronzato? ¿Bronzato es un nombre de quién? Bueno, Pronsato empezó en estas tareas de la mano de Julio De Vido, como muchos en materia energética. Está la discusión de si se va por esta cuestión o también en el Estado Nacional. Hoy yo te decía en la radio, en Radio Rivadavia, que estaba hablando con alguien cercano a Culfas y me decían algo que se sabe. Hoy en el Estado Nacional nadie quiere firmar un papel. Sí, eso dicen, no. Y otra dicen que quiso meter a Cristóbal por la ventana. También. Y que cuando las luces empezaron a enfocar a Cristóbal, Cristóbal se corrió e hizo de lobista para otros que quieren meter por la ventana. O sea, yo te digo, donde está el kirchnerismo hay un negocio. Después que alguno pueda ser inocente o no, pero están detrás de la guita. Contame eso. Bueno, no, dejemos Bueno, hay un punto tres... solo chiquito. Perdón, Ricardo. Ah, bueno, no sé si Sí, sí, querés Un punto redondearlo. chiquito. Hicimos el Neuva 2. ¿El qué? Ah, ¿El qué? El Neuva 2 es un gasoducto que se hizo en el gobierno sí. de Alfonsín a una velocidad formidable y se logró terminar antes de la fecha estimada. Si ustedes recuerdan, había un premio por terminar antes. No lo lo recordaba. cobraron el premio. Y lo terminaron, y lo terminaron. antes. Por eso yo digo, no es que no se puede hacer las cosas razonables, se pueden hacer,
Por supuesto, no se puede hacer si te estás pensando todos los días, divido la obra civil en 5 a ver a qué le toca. Sí, claro. A mí. Laura. Ahí estamos listos. Bueno, hay 3 denuncias de la oposición. Una es de Graciela Ocaña y Waldo Wolf, son denuncias penales. La otra es de Yamil Santoro y la otra es del abogado Santiago Dupuy. La causa la tiene el juez Rafecas. El juez Rafecas, que recordemos que fue perjudicado por el kirchnerismo, porque Alberto Fernández lo quería como jefe de los fiscales. Bueno, ese expediente nunca se movió ahí. Mostranos un poco, Laura. Bueno, sí, ahí está. A ver, esta es la denuncia de Yamil Santoro. Los intereses en los que ejercen la administración de la compañía IEASA se habrían visto perjudicados, pues evidentemente o se estarían llevando a cabo las obras con tecnología de menor calidad de la disponible o a un costo más alto del posible. Esta es un párrafo de la denuncia de Yamil Santoro. Se habría direccionado la contratación de los caños para el gasoducto Néstor Kirchner mediante la exigencia de especificaciones técnicas tendientes a que solo una empresa pudiese resultar adjudicataria de la licitación, que esto es más o menos lo que dice nada más ni nada menos que el exministro Culfas, que el viernes fue citado como testigo por Rafecas. Algunos dicen que Rafecas lo está blindando a Culfas. ¿Cómo? Al citarlo como testigo. Sí, porque Cristina en realidad era la que lo acusaba de corrupto a Culfas, con lo cual técnicamente Culfas tiene la obligación de decir la verdad como testigo, ¿no? Y una curiosidad, que vos siempre decís que hay que habría que hacer un casting de apellidos, ¿no? No me digas. Bueno, en la empresa Energía Argentina, pero el hotel de Cristóbal López se llama El Retorno, listo, ya está. Bueno, esta empresa, tachame la doble. Al que está al frente, Agustín Jerez, que es de la Cámpora, la denunciada por Culfas, un directivo, ¿sabes cómo se llama? Oscar Cretini. Bueno. No preguntas, señor A juez. ver, una cosita. Enseguida estamos hablando con Eduardo Feynman. Hoy es el Día del Periodista. Obviamente vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con el periodismo, pero sobre todo de lo que está pasando con la Argentina. Porque todo este quilombo, por un momento nos hace olvidar, nosotros no, ellos nos quieren hacer olvidar, el nivel de inflación que hay, los problemas estructurales de la economía. Ricardo, ¿cuáles son los problemas estructurales hoy de la economía? Ya. ¿Se va a acelerar la inflación? Contanos. Se va a acelerar la inflación, tenemos una crisis fiscal formidable de carácter coyuntural y estructural. Tenemos un problema fenomenal en el Banco Central por la enorme acumulación de deuda pública. ¿Peligro de quedarnos sin reservas? Bueno, obviamente no, sino nosotros compramos normalmente reservas en un trimestre zafral, que es entre abril y junio. ¿Por qué? Porque ahí sale el grueso de la cosecha gruesa de Argentina. Zafral es de zafra, ¿no? Sí. Zafra es un periodo del tiempo. Si en ese momento no compramos, ¿cuándo vamos a comprar? O sea, entonces todo se va acumulando. Pero además los acuerdos con los organismos multilaterales se van a incumplir, o sea, todo se va acumulando en un sentido negativo a las expectativas. Y por otro lado, el gobierno es un fenomenal desorden. Es un fenomenal desorden. Ricardo, algunos creen que no va a quedar otro o va a haber una crisis cambiaria en el segundo semestre. ¿Cómo lo ves? Bueno, va a haber dificultades muy serias, eso no tengo duda. Devaluación, digamos las cosas con su nombre. Va a haber una dificultad muy seria en el segundo semestre por esto que estoy explicando, porque además cuando uno hace la proyección hacia adelante, se va a si le ha costado anclar la economía en estas condiciones, con todo a favor, porque yo nunca vi una situación, lo que decía Fernando, en realidad Fernando lo subestima, o él es prudente, fue más grande. Fue más grande el préstamo de Ahora, Ricardo... No, pero quiero decir... Me caracterizo por mi prudencia, gracias. Quiero decir que en realidad el préstamo del fondo fue más grande, porque acá hubo 2 préstamos. Sí, 4.000 y 7.000. Un regalo de 4.600, después un préstamo inmenso ahora. Ahora, Ricardo, para cumplir con nuestro compromiso, que sé que te tenés que ir no sé a dónde, pero te agradecemos. A un buen lugar. Vos no querés que a ver, no queremos que este gobierno termine antes porque se tiene que hacer cargo del desastre que están haciendo. Las instituciones tienen que ser respetadas. Está bien. Ahora, falta... hay Eduardo Feynman, con el que voy a hablar. Vos sabés que tiene un contador
de cuántos días faltan, días y minutos. Faltan 500 y pico de días. Es como un calvario tremendo. Y hay un humor social que yo no sé si resiste esto. ¿Puede haber algo disruptivo que interrumpa esto, Ricardo? ¿Económico, político? ¿Económico, político? No, yo creo que es imprescindible que respetemos las instituciones. Ya en el gobierno anterior se dio un paso, que fue que un presidente no elegido por el peronismo de carácter civil terminara su mandato. Eso fue importante. Es importante que pase lo que pase, respetemos la institucionalidad. Muy bien. Eso yo creo que fue una tragedia, ya que estamos discutiendo la historia, el 6 de septiembre de 1930. Fue una inmensa tragedia. No hay que, esto tiene que terminar el gobierno. Si algo le hizo daño a la Argentina fue quebrar la institucionalidad constitucional. Eso es una lección para los tiempos. Claro que sí. Ricardo, gracias por estar. Gracias a ustedes. Enseguida